Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Pérez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas, por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Son las 8:02. Partimos de esta edición de Los Monos en Infinita con un invitado súper especialísimo de la casa, tan de la casa que yo lo veo todos los días en la mañana y lo pasamos resto juntos. Y está ahora con nosotros Rodrigo Bravo, el editor político de Megamedia, nuestro comentarista político de cada día en la mañana. ¿Cómo estás tú? Bien, Connie, ¿cómo estás, Gonzalo? Qué rico estar acá, ¿eh? Me arreglé hasta la barba para parecerme a Camilo un poco. Bien. Además, junglero de los viejos tiempos, usted también, De los ¿no? viejos tiempos, cuando habían regalos en Comando Jungla. Sepo, tal cual. Gonzalo Miller, Gonzalo querido, ¿cómo le va? Bien, Connie. Qué Oye, gran bueno. programa, ¿eh? Gran programa, porque tenemos demasiado tema. Cariño a nuestro querido Camilo Pérez, que no sabemos dónde está, pero le mandamos un cariño grande, no pudo estar hoy día con nosotros. Mira, a ver, la lista corta, pero contundente, mucha presidencial con la inscripción de las primarias del oficialismo, el apoyo finalmente del Partido Socialista a Carolina Toá, las debilidades de la candidata del socialismo democrática. ¿Qué va a hacer la democracia cristiana? Una Janet Jara que se está poniendo un poquitito incómoda para su propio partido. Hay harto que cortar ahí. Y del otro lado, 4 candidatos de la oposición a primera vuelta ahora. Con la foto de hoy, la oposición tiene 4 candidatos para la primera vuelta después de la decisión de los socialcristianos de levantar también su propia candidatura. ¿5 me dices tú? ¿Por qué 5? Sí, estamos dejando a Parisi. ¿A dónde dejamos a Parisi? No sé. ¿A dónde lo paramos? No sé. Está en la oposición, yo creo, ¿no? No sé, pero posicionalmente. Sí, es de oposición. Bueno, oye, de la situación derivada de la fallida casa de la venta de Salvador Allende, está todo lo que tiene que ver con Crispi, la polémica entre el Ministerio Público, el control de daños que le ha costado tanto hacer a la moneda. Hoy día hubo un encuentro ahí en la cuenta pública de justamente el fiscal Ángel Valencia con el presidente, que fue bien institucional todo, pero ahí hubo un intento de cerrar un capítulo que no tenemos para nada claro si es que se va a cerrar o no. Y a mí no me gustaría dejar pasar lo que está pasando con la Comisión de Paz y Entendimiento, porque había mucha expectativa. Este es un resultado final del trabajo que se ha suspendido, se ha postergado. Entendemos que hoy día ya está listo, pero con una noticia política que es bien significativa, creo yo, y es la renuncia de la senadora Aravena, hasta hace poco rato atrás, senadora republicana, que estaba sentada en la mesa de la comisión y dijo que renunciaba por las presiones de su partido para votar en contra del acuerdo. Un acuerdo que no se conoce, pero que el Partido Republicano parece tener, porque ya salió a calificarlo de izquierdista. Está causando efecto. Esa es la batería de temas que tenemos. ¿Les parece que partamos por las primarias? Bueno. Ordenaditas y tempranito hoy día en la mañana. Teníamos la expectativa de que podía ser el despelote clásico de última hora, ¿o no, Gonzalo? Así es. Iba a decir sin sorpresa, pero en realidad no. Sería un exceso decir que estas primarias fueron sin sorpresa, porque tuvo muchas sorpresas, ¿no? Gente que se subió, primarias que se subieron, que se bajaron. Se especuló hasta el infinito de todo, ¿no? De esa primaria de última hora. Bueno, todavía quedan un par de horas todavía quedan. No Sí. vaya a aparecer la primaria de los cacás. No la vayamos a estar llamando aquí. Claro. Pero parece que el río encontró su cauce, ¿no? Vamos a tener algo inédito, una sola primaria. Siempre habíamos tenido al menos 2, ¿no? Una sola primaria, y eso va a tener un efecto importante, algo lo conversamos la semana pasada. Yo creo que de los candidatos, todo es increíble esto, porque muchos dicen, no, mira, que no era la persona que el partido quería, al final tantos dijeron que no asumió, pero una vez vestido de candidato, entra el virus de que es candidato, y yo lo escucho a los 3, bueno, uno diría a los 4, pero a los 3 por lo menos que están en abierta competencia, a los 3 de los cuales vamos a hablar durante estos 60 días, y lo que se nota es que están dispuestos a todo para ganar. Los 3 se ven ahí con la corona, los 3 están dando una vuelta, y como decía Gabriel Mistral, todos querían ser reinas. O sea, aquí todo, aquí nadie está compitiendo por competir o como un saludo a la bandera o haciendo un favor a nadie. Yo creo que esa encuesta con la que se partió, ¿no? Que lo mostró a los 3 con las mismas posibilidades de ganar,
está surtiendo efecto, ¿no? Con estrategias distintas y yo creo que parte del posicionamiento que cada uno va a tomar, tanto la ex ministra Jara, que tiene que resolver su tema con el Partido Comunista de alguna manera para ser más competitiva, como el propio Winter, y para qué decir la ex ministra del Interior, ¿no? Carolina Toá, que se le han ido solucionando los problemas, sí, pero eso tampoco la asegura, ¿no? No le aseguró un tránsito tranquilo, ni tampoco hasta ahora, porque todavía no estamos en los partidores, como diría lo hípico, ¿no? No le asegura una victoria amplia, que quizás es lo que necesita una candidata del oficialismo como para poder enfrentar ya la primera vuelta. Ahora, lo de la victoria amplia te lo pueden discutir porque al final lo que importa es que gane, digamos. ¿Quién gane? Sí. Claro. El mínimo es ganar, ¿no? Pero la verdad, para salir bien parado, yo creo que el que gane, ¿no? Va a necesitar alguna victoria con alguna ventaja. Sobre todo, lo digo, esa mochila la lleva más Carolina Toá, ¿no? Los que corren con la camiseta de favorito, pues tienen eso, ¿no? O sea, creo yo que ella necesita una victoria holgada, que la vuelva a poner en carrera, que la vuelvan a mirar con esos ojos de competitividad, que de alguna manera mate el fantasma de Michelle Bachelet, y todo eso está por pasar. Rodrigo, querido, ¿alguna cosita especial de lo que fue la ceremonia de la inscripción, aparte de que fue bastante ordenado, fue temprano, pero algo que hayan podido recoger ustedes con el reporteo y tú con tu reporteo en específico? Mira, de lo estético ya hay algunas cositas, porque quizás en el momento que más vimos bandera de la Federación Regionalista Verde Social fue hoy día de la mañana. Se veían más vistosas al menos porque eran amarillas. Entonces, yo soy medio daltónico, pueden ser verde o amarilla, clarito, así que, pero era clarita y se veían. Simbolismo, dicen algunos también, que se hayan juntado en el Frente Amplio, en la sede del Frente Amplio para caminar hasta Esmeralda, al Cervel. Simbolismo, otros dicen que está un par de cuadras, que era más fácil hacerlo ahí, pero estábamos acostumbrados a que todos los candidatos llegaran directo hasta el edificio del Cervel. Quisquillosos algunos que creen ahí que hubo algún gesto, pero quizás lo más llamativo fue ver llegar a Paulina Bodanovich en otra calidad. Hasta ayer Paulina Bodanovich, hasta 10 de la mañana, era la candidata del Partido Socialista a esta primaria, pero hoy día llegó con otra estampa, digamos. Ya no tenía la misma posición y te diría que con una señal media cabizbaja de la sensación que ella tenía. O sea, de pero cómo se debe dan estar estas cosas. agotada. Sí, fueron días difíciles. Fueron muy duros. Sí, Fueron muy duros, pero con un final que todos creo, por lo menos me imagino que aquí los tres estamos de acuerdo, que estaba claro qué es lo que iba a pasar. El problema fue cómo, cuándo y de qué forma se dio. En el entorno de Paulina Bodanovich refuerzan una frase que es la que quieren dejar instalada y que un poco el porqué de esta aventura bien compleja que tuvo, que es sin el PS no existe el socialismo democrático. Y para eso finalmente falta algo que no está pasando hasta ahora, que es que haya una intención conjunta de todo el colectivo socialista, de esos militantes de base que la pusieron a Bodanovich como candidata presidencial, pero también de esos parlamentarios ruidosos que al menos comunicacionalmente han puesto condiciones para que apoyar abiertamente a Carolina Toá, y otros de frentón diciendo que, por ejemplo, Janet Jara la miran con mejores ojos, como el diputado Marco y la Vaca. Hoy día estuvieron todos juntos y se vio una señal de unidad, que es lo que intentaron reforzar. Nosotros estamos unidos no como al frente, decían en todas sus intervenciones Mulet, Jara, Winter y Toá. Aquí hay una primaria conjunta, la señal y el pacto se llama unidad, y es lo que ellos quieren reforzar en esta oportunidad. No se vio el desorden habitual y se dejó en el olvido para este sector político lo que vivimos en la primaria anterior. ¿Se acordarán cómo terminó esa primaria, con Carlos Maldonado esperando, con una primaria fuera de lo legal? ¿En serio se llama unidad? Unidad por Chile. Unidad sin apellido. Unidad por Chile. Unidad por Chile. Unidad por Chile. Unidad P. Chile. UP de nuevo, dices tú. UP Chile. Sí, ahí la creatividad. Los creativos han repetido la historia ya en varios momentos. Había pasado también en el proceso constituyente, si no me equivoco, que tenían la misma sigla. Pero ellos intentan, Gonzalo, Connie, decir de alguna manera que lo que los pone por sobre cualquier escenario actual electoral es que acá va a haber competencia, a diferencia del frente. Acá hay unidad, somos 4 y no hay más.
aunque podríamos ahí contar varios más que podrían aparecer por el lado, Marco Enrique entre otros, que ya está marcando sus puntos. Y a diferencia de lo que pasa al frente, donde decías tú, Connie, 4, 5 candidatos, no sé si ponemos a Jimena Rincón en el sexto lugar también. Eventualmente puede ser. Antes de que nos vayamos para el frente, déjeme preguntarle si ustedes creen, o sea, ¿cómo ven que se zanjó finalmente el tema socialista? ¿Con cuánta herida en el PS y con cuánto costo? Porque uno de los argumentos, ¿verdad?, para que Bodanovich se bajara, no era solamente que no marcaban las encuestas, sino era la posición súper debilitada en la que iba a bajar al Partido Socialista para negociar cualquier cosa, en definitiva. ¿Alcanza a zafar o quedó debilitado abiertamente Gonzalo? A ver, yo pensé, para ser justo, yo pensé que iba a ser más dramático, Uh-huh. que iba a haber pintaba para más dramático. para una decisión dramática, con ella defendiéndose ahí en vivo y los otros votando que no, voto secreto, porque a mano alzada no lo hizo nadie, nadie levantó la manito para decir no quiero poner Bodanovich. Yo creo que la manera en que se hizo le hizo acotar mucho ese costo, ¿no? Le hizo bajar la intensidad de lo bochornoso que podría haber sido el hecho que ella misma lo haya gatillado con una carta, ¿no? Y que finalmente decidió. O sea, yo creo que salvo Camilo Escalona, que lo vi casi con una lágrima, no la lloró nada. O sea, no, el resto el sentimiento era de alivio, ¿no? En el caso de Escalona fue como una derrota personal, pues. Sí, está bien, una más, pero fue muy en solitario su posición, ¿no? Y además con un melodramatismo como que un poco, no sé, me costó creer que estaba tan emocionado, tan golpeado por la noticia. El resto era alivio, 100%, ¿no? O sea, yo estuve en Puerto Montt ayer y hoy día y que es un feudo socialista y la verdad había algo más que alivio, un poquito de alegría también, ¿eh? O sea, ahí al interior, algo que todavía no se termina de armar, que es, nos quedamos con la imagen de una Paulina Bodanovich que ganaba casi sin contrapeso en la interna del PS, y yo creo que nos vamos a dar cuenta rápidamente de que eso dejó de ser así, ¿no? Una cosa es que no le compitieran, básicamente porque su competencia hoy día está sentado, me parece que en La Moneda, ¿no? El ministro del Interior, que estuvo en silencio las 2 semanas de Paulina Bodanovich como candidata y salió a hablar una vez que se bajó. O sea, señales más claras que esa, poca. ¿Verdad? Sí, de algo hemos hablado nosotros del rol de Elizalde, que cuando empezó toda esta cuestión se replegó de alguna manera, ¿verdad? Pero no sé si tú tienes, Rob, también esa impresión de que Elizalde se guardó, sabiendo, todo el mundo sabe, el operador político que es dentro del Partido Socialista. Sí, hay quienes dicen que eso se guardó en lo público, pero que movió sus hilos en la interna. Para que se bajara Bodanovich. Para que se bajara Bodanovich. Él hace harto rato que uno lo puede ubicar en ese petit comité, en ese comité político pequeño que tiene Carolina Toá dentro de varias figuras de la ex Concertación que empujaban su candidatura desde el día 1. Y lo de Bodanovich lo termina por sorprender. Conversando, por ejemplo, con algunas personas cercanas a Bodanovich y en esta lógica, el rol que tiene Álvaro Elizalde, lo que plantean y ponen como tesis es que acá lo que se buscó es que no se ungiera a una reina, con el respeto que merece Carolina Toá y la analogía, por parte de las autoridades, de la élite del partido, sino más bien que fueran las bases las que tomaran la decisión. Y por eso insistía tanto Paulina Bodanovich en que si el Comité Central la había levantado como su candidata, era el Comité Central el que tenía que bajarla, pero supimos que entre medio no hubo llamadas de Álvaro Elizalde en particular al momento en que se estaba votando, pero sí dicen algunos de Ricardo Solari, de Juan Pablo Letelier, de esa élite del PS, de esas figuras que están por sobre hoy día, pero que no están en la primera línea, y a eso se trataba de aferrar Bodanovich, porque a diferencia de Elizalde, hoy día el control del partido en términos de bases sí lo tiene la alianza Bodanovich-Escalona, y en mucho menor fuerza Álvaro Elizalde, pese a que son del mismo lote con Paulina Bodanovich, pero en el PS yo creo que a la hora que uno pregunta el lote cambió de figura, digamos, hay distintas agrupaciones de parlamentarios y de militantes que conforman, de acuerdo a la necesidad, una alianza. Debilitado, sí dicen algunos, Álvaro Elizalde, pese a que el objetivo final se cumplió de que fuera el respaldo del PS a Carolina Toá y no a su presidenta. Debilitado porque no hoy día pareciera tener a nadie que sea su interlocutor real al interior de ese comité central o al interior de esa directiva, que sea uno que diga este es el hombre o la mujer
de Álvaro Elizalde, que está intentando mover los hilos, pero un Elizalde que además, ya lo vamos a conversar más adelante, está bien enredado con la interna que está pasando en La Moneda, sobre todo estos últimos días. Sí, hablemos de eso un ratito porque hay quienes están echando de menos que vuelva la vocera, Camila Vallejo, que la ausencia de Carolina Toá se está notando, que Elizalde prácticamente no existe, y además con esta especie de hiperministerio que ha resultado ser el Ministerio de Seguridad, donde prácticamente cabe todo. Cordero también está agarrando un rol relevante y el ministro del Interior, como que a uno no le va quedando muy claro el dibujo de su job description hoy día. Pero volvamos sobre eso, vamos al otro lado ahora, si les parece. En la lógica de qué es lo que está pasando en la vereda del frente, cuánto importa esta primaria y este ambiente de unidad y de bastante menos dramatismo que el que se había previsto inicialmente, en contraste con una oposición que hoy día tiene hasta ahora 4 candidatos a la primera vuelta. No primaria y 4 candidatos a la primera vuelta, con además un debate interno respecto de si se baja alguno de los K o no se baja alguno de los K, y con un giro en las encuestas, Gonzalo, de los últimos días que parecen estar levantando la figura de José Antonio Kast de vuelta. Sí, yo creo que mirar la semana a semana nos lleva generalmente a concluir en error, ¿no? Se mueven poco las encuestas. Si uno mira en la perspectiva de los meses, no de la semana, como nos tienen a los adictos aquí consumiendo, ¿no? Nos tienen toda la semana una encuesta, o 2 o 3. Cuando uno las consolida y las mira mensualmente, la verdad que se están moviendo muy poco. Hay poca novedad. Yo te diría que de febrero a la cuenta, la única novedad real es que la expectativa de Kaiser de pasar a Kast, que era como algo inminente, está en duda hoy día. O no se concretó o está en duda porque, nuevamente, si uno es riguroso, está dentro del margen de error. Pero cuando en todas las encuestas sale después de Kast, en el caso de Kaiser, ¿no? Bueno, algo tiene que decir, ¿no? Independiente que siempre en el margen de error, 1 punto abajo, 2 puntos abajo, pero en todas, ¿no? No hay nadie que haya puesto por encima a Kaiser de Kast, por lo menos de las encuestas públicas que se conocen o que son medianamente serias, ¿no? O que asumen el rol de ser encuestas públicas. Y por lo mismo, porque si no sería difícil sacar conclusiones, porque si no, después de una semana mala de Eli Matei, sube Eli Matei. Entonces tendríamos que estar concluyendo que fue el efecto Paulsen. No llevaría a errores, ¿no? Yo creo que cuando uno las mira más en perspectiva de meses, no hay mucho cambio, es bastante estable. Yo creo que hay un cuadro que ya es... Yo creo que va a ser difícil de moverse. Primero, ese cuadro está marcado porque hay una oposición dividida. Eso es así diría yo, desde diciembre del 2022, que se fragmentó la oposición. Algunos dicen que no, que eso es así desde la irrupción de republicanos el 2019, 20, 21, y que en el fondo hubo un oasis que se llamó el rechazo, nomás que de alguna manera generó una sensación engañosa de unidad, pero que la derecha ya estaba dividida antes. Pero ya es un dato, ¿no? O sea, hay una oposición dividida y tiene 3 candidatos principales, puede llegar a tener más, y sí, aparece una candidata social cristiana, Francesca Muñoz, que es diputada, ¿no? Que es del riñón del Partido Social Cristiano. Dediquémosle 30 segundos a la 4ª renuncia a un partido del senador Rojo Edwards, y básicamente siempre por lo mismo, ¿no? Yo conozco poca gente. Cuando se piensa en el discolaje, se piensa en Rojo Edwards, digamos. Claro, pero siempre con una constante, porque él no es de votaciones díscolas, ¿no? No es de temas díscolos. Es de que cuando él quiere ser candidato, parece que nadie más quiere. Entonces, cuando quiso ser candidato por la Araucanía, por Renovación Nacional, nadie más quiso y se salió del partido, ¿no? Y de nuevo, y así ha sido su eterno transitar. El Partido Republicano pensó que ahora él podía asumir un rol más importante, el Partido Republicano pensó que no, y terminó renunciando al Partido Republicano, y en los social cristianos, bueno, alcanzó hasta, no sé, 1 año, algo así. Y de hecho, nunca le dieron una vocería muy rotunda a los social cristianos, porque además, perdón los detalles, ¿no? El Partido Social Cristiano es básicamente un partido evangélico. Sí, Eso es. Y el Rojo debe tener muchas características, muchas virtudes, muchos defectos, pero evangélico no es. Entonces, no es del riñón, no es del riñón. Además, el Partido Social Cristiano tiene su eje en Concepción. Por no decir que hay un matrimonio, que son el grupo controlador, ¿no? Que es la diputada Muñoz y el alcalde de Concepción Muñoz. Ellos son los controladores del partido, junto a otras personas, Sara Concha,
de Ñuble, pero ahí está el foco de poder, ¿no? Y el Rojo yo creo que no logró nunca entrar ahí y por eso que de alguna manera no logró ser ni siquiera el candidato. Pero ahora, yo creo que en esta trilogía quedan pocas cosas por pasar, ¿ah? Porque de alguna manera la atención naturalmente va a estar puesta en la primaria del oficialismo. La oposición va a pasar a un segundo lugar, inevitablemente. Para algunos es un segundo lugar cómodo. Yo creo que para Matei y Kast va a ser un segundo lugar cómodo. No así para Kaiser. Yo creo que Kaiser, si ustedes se fijan, van siguiendo aquí, como nos gusta a nosotros en los monos en Infinita, mirar bien el detalle. Fíjense usted en el detalle de una semana a otra. Pasamos de un discurso de Kaiser de mientras yo marque lo que marco, voy a ir a la primera vuelta, ya no importa lo que marque, ¿no? Ujú. Ese es el giro de decirle, aquí, aunque yo no marque nada, aunque quede debiendo puntos en una encuesta, yo voy a ir igual a la primera vuelta. Algo pasó. Yo creo que hay autoconciencia de que su ritmo ascendente y la irrupción y la novedad Tocó techo. está difícil sostenerla, por lo menos en esta versión. Uno siempre puede sorprenderse, los candidatos pueden cambiar su discurso, pueden encontrar un ángulo distinto, pero hasta ahora, en esta versión de Kaiser parece que ya, esto es, no da más. No logró derrotar a Kast abiertamente, creo yo. Yo sé que hay otros que dicen que sí, que ya lo superó, pero no, yo creo que no. Yo creo que quedó muy cerca, pero no lo logra superar abiertamente. Y eso le queda la expectativa a él y la presión de que cuando Kaiser iba subiendo, su mundo empezó a instalar la duda de cuándo se bajaba Kast, ¿no? Y por qué no se bajaba Kast para que Kaiser terminara de irrumpir. Hoy día se les va a dar vuelta a eso. Y el camino a agosto, que es la fecha de inscripción de las candidaturas de primera vuelta, es un camino largo, ¿no? Por eso digo que hay va a haber una segunda posición, una posición más retirada o más expectante de la oposición en estos 60 días, que le queda muy cómodo a Matei, muy cómodo a Kast, pero que va a generar mucho nervio en el mundo de Kaiser. Ahora, yo no sé, Rob, si veo a Kast aprovechando ese espacio como de un poquitito de calma, porque yo me imaginaría que a Matei le puede convenir pausar un poquitito la cosa y hacer más terreno y hablar menos, etcétera, sobre todo por los últimos desaguisados que ha cometido. Pero hemos visto que Kast está muy presente con propuestas. Toda la semana está sacando alguna propuesta. Hoy día sacó el M&M, la idea de la indemnización a todo evento, el contrato por hora y otras cuestiones más en el ámbito laboral. La semana pasada fue el tema por la baja tasa de natalidad y así suma y sigue. Que como está, digamos, entre comillas, crecedor, no me imagino que se vaya a replegar. Por lo tanto, Matei tampoco tiene mucho espacio para replegarse y aprovechar esta taza de leche que se les puede abrir eventualmente. Mira, la agenda que tienen presupuestal los republicanos, de lo que yo he podido reportear, es mantenerla tal cual. Una propuesta a la semana, actividad en regiones, giras con publicidad o no, pero estar en regiones es estar en terreno y con una propuesta que genere ruido. Y hay un poquito de ansiedad, porque lo mencionabas tú, la propuesta que hace hoy día de esta indemnización a todo evento, que no tuvo el lucimiento que tuvo, por ejemplo, la natalidad la semana pasada, porque hoy día el día era otra cosa, el foco estaba puesto en otro lado. Y esa ansiedad, fíjate que también la vi durante el día en el equipo de Evelyn Matei. ¿En qué de las notas que se están haciendo entra una vocería, una cuña de su comando o de la propia candidata? Tuvo que replegarse y finalmente hacerlo por redes sociales, porque el espacio del foco estaba puesto al lado. Yo creo que hay una dificultad ahí, tanto para Kast como para Evelyn Matei, que es contener la ansiedad de sus equipos, quizás más la que de ellos mismos, porque esos equipos son los que, por ejemplo, en términos comunicacionales, quieren verla en pantalla. Yo que trabajo en la televisión también, quieren verla en la noche en el noticiero, con una opinión dentro de lo que está pasando, pero no siempre hay espacio para abrir esa posibilidad dependiendo del foco de lo que se está tratando. Yo no entendería que con el correr de los días esas propuestas van a empezar de alguna manera a trasladarse hacia la izquierda, porque hasta hoy día propuestas de los candidatos que van a la primaria de la izquierda del oficialismo, yo no puedo estar equivocado, pero no he visto ninguna. No. Más bien nos hemos quedado en la polémica diaria de los conflictos que han tenido para la inscripción, pero bueno, todo va a cambiar a contar de ahora. Pero esa ansiedad que les decía yo de los equipos, creo que es un tema a controlar, y ahí quizás van a jugar un rol fundamental los que se supone son los líderes de ambas campañas. De alguna manera Diego Paulsen como jefe de campaña de Evelyn Matei, y en el caso de José Antonio Kast, de un equipo que está un poquito más construido ya hace un rato, con distintas figuras, entre ellos el presidente de su partido, que intentan contener
esa misma ansiedad, pero también esa inseguridad que genera no ganar espacio, no aparecer en los medios de comunicación. Van a aparecer de todas maneras, y yo les puedo contar que como Mega, por ejemplo, tenemos esa dificultad de cobertura, de no solamente centralizar todo en una primaria, sino que también visibilizar esas otras candidaturas que están corriendo la carrera más larga. Además que esta carrera empezó hace cuánto rato, o sea, ya es más que una maratón, pues llevamos ¿cuánto? ¿Un año en campaña? Evelyn Matei lleva 1 año y medio en campaña, y con ese fantasma a todo esto paréntesis que le genera a algunos de repetir el derrotero de Joaquín Lavín. Exacto, el derrotero de Joaquín Lavín. Esa es una valla difícil de pasar. Los últimos minutos de este bloque, déjeme preguntarle qué destino le ven usted a la democracia cristiana, que está en un debate interno, están presionando a Alberto Undurraga para que finalmente se baje y terminen apoyando a Carolina Toá, bajo la lógica de que si no van a desaparecer, no les va a alcanzar ni siquiera para ser partido político reconocido por el CERVEL. Esa es una realidad perfectamente factible. La DC hoy día solo sobrevive por la cantidad de parlamentarios que tiene, no por el porcentaje de votos que tiene, ¿verdad, Gonzalo? Si no me equivoco. Y el destino camina para allá. ¿Qué pasa con la democracia cristiana, creen ustedes? ¿Y qué pasa también con el mundo amarillo demócrata? Bueno, yo creo que lo de la democracia cristiana son como los espasmos antes de la muerte nomás. O sea, como que de repente hay movimiento, uno dice, oye, mira, hay algo aquí, pero la verdad cuando uno escucha al tenor, escucha al diputado Aedo, que es el vocero de la bancada de diputados, lo dice sin pudor, ¿no? Le dice, oiga, aquí nosotros necesitamos asegurar un pacto que permita que el partido sobreviva y el partido sin parlamentario no existe. O sea, arriesgando de que en el fondo puede desaparecer la bancada y con eso desaparecer la propia democracia cristiana, ¿no? Recordemos que la democracia cristiana se ha fragmentado muchísimo. O sea, hoy día lo que nosotros conocíamos que democracia cristiana debe tener parlamentarios en 4 o 5 fuerzas políticas hoy día. O sea, desparramado, ¿no? O sea, desde el PPD, algunos que han arrancado para distintos frentes, ¿no? Incluso han cruzado el Rubicón, digamos. No, hay algunos que están en demócrata, en amarillo, ¿no? Pero otros que se fueron al PPD, y así. Entonces ya se han vaciado de alguna manera, ¿no? Y esa misma situación creo yo que no tiene mucho que ver con la primaria, no tienen figuras, no hay candidato presidencial, no hay, recordemos, tuvieron un largo peregrinaje para ir a hablar con Eduardo Frei, para ver si Eduardo Frei era su candidato. Yo creo que hace rato que la democracia cristiana no escucha a Eduardo Frei, porque si no, no le habría ofrecido la candidatura presidencial. Perdona, estuvieron a punto de pasarlo al Tribunal Supremo, Gonzalo. Por eso, después se acordaron que les podía servir como candidato de nuevo. No, por eso yo creo que hace rato que no lo escuchan, porque si uno escucha a Eduardo Frei, que es uno de los expresidentes, bueno, sino el único que está hablando bastante seguido de la contingencia, ¿no? Claramente tiene una visión muy crítica del Chile actual y del gobierno actual, y por lo tanto los posiciona de una manera compleja. La democracia cristiana va camino a, creo yo, a tratar de ver cómo, de alguna manera, con algún nivel de dignidad, que sea mínimo, es recibida por el socialismo democrático con lo que vale, ¿no? Y yo creo que ese negocio va a ser malo para la democracia cristiana, porque yo creo que el Partido Radical tiene más opción de pelear cupo, como lo está haciendo ya, ¿no? Antes que la democracia cristiana, cupo y cargo que la democracia cristiana que va a llegar al final. ¿Ah? O sea, esta sensación de que le habrían dado un ultimátum a Alberto Undurraga de que o se bajaba o apoyaba a Carolina Toá. Yo no le entendí mucho el ultimátum, porque las dos cosas parece que fueran lo mismo, ¿no? O sea, que él se baje y apoye a Carolina Toá es casi lo mismo, ¿no? Pero que no había espacio para que él pudiera ir por fuera y que se metiera. Y en la primaria, además, yo creo que haberse metido a la primaria también era lo mismo, ¿no? Haber terminado, o sea, partidos como ese, el Partido Radical tuvo la prudencia de no tener candidato, ¿no? Decirle, nuestro apoyo vale mucho más que cualquier persona que podamos levantar como candidato. Yo creo que quizá ese fue el ejemplo que algunos pensaron que la democracia cristiana pudiera seguir, ¿no? El del Partido Radical, lo que habla, y es simbólico de su situación actual. Espasmos. Rodrigo, evitar el Mostrador tenía hoy día un titular que hablaba algo así como de una eutanasia política. Claro, es morir con Undurraga presidente, candidato presidencial, o morir sin candidato presidencial. Un poquito el camino está lamentablemente escrito tal cual como están las cosas, pero fíjate que quienes son pocos, porque cuesta encontrarlos, quienes defienden la opción presidencial de Alberto Undurraga dicen que están esperando el resultado de la primaria del oficialismo para ver qué es lo que hacen. Si gana Winter, si gana Jara, ¿por qué no levantar a Alberto Undurraga como una alternativa más de centro? ¿Pero en qué mundo viven?
Bueno, para ser justo con lo que dice Rodrigo, no es lo único que se le está ocurriendo lo mismo. No, está claro, está claro. Sí, hay otros dicen que Claudio Rego está en la misma, que también podría tener ese camino, y es lo que a lo mejor en algunos de sus círculos se está pensando. Parece que ya es una postura de Undurraga un poquito obtusa, porque el primero dijo que estaba dispuesto a una primaria, luego que era una primaria distinta, una alternativa. Después lo ratificaron como candidato presidencial, pero no una primaria sin el Frente Amplio y el Partido Comunista. Es como cuando Chile Vamos decía que la primaria no se hizo porque no fue Kaiser ni Kast. Eso no iba a pasar, y tampoco iba a pasar que hubiese una primaria sin el PC ni el Frente Amplio. Entonces es inentendible, y con una oposición interna, así como Paulina Bodanovich habla tanto de las bases de la militancia, en las bases de la DC, las cartas que se escriben, lo que uno puede leer de quienes le piden tomar decisiones distintas, están precisamente en las bases, pero también en esa élite del partido. O sea, uno escucha hoy día a los senadores Buenchumilla o Flores o Yarna Proboste. Iván Flores, se me acaba de pasar aquí en Twitter un video de Iván Flores también haciendo lo mismo, llamando a la unidad. Erika Edo, vicepresidente de la Cámara, lo mismo. Sí, Erika Edo no solo baila bien, sino que también es buen vocero contra Alberto Undurraga en algunos casos. Queda poco tiempo igual. Yo sé que el camino a la primera vuelta todavía es largo, pero en el caso de un partido que está desesperado como la DC, se hace muy corto, porque si no hay alianza allá, no les van a quedar cupos. Como decía ahí Gonzalo, los radicales ya ganaron algunos espacios, los liberales me imagino que también. La DC tiene que entender que mientras más desesperada esté, más le baja el precio. Claro, ¿no? Claro, y puede llegar demasiado debilitada una negociación a última hora, y le van a decir, amigos, muchas gracias, pero este negocio ya lo cerramos un rato. Exacto, así que cierre por fuera. Rodrigo recordaba lo que había dicho Marco y la Vaca, ¿no? Que se sentía más cómodo con Jara, pero Erika Edo dijo exactamente lo mismo. Entonces, por eso digo que la democracia cristiana, entonces, ¿dónde está parada la democracia cristiana? ¿Dónde la para uno hoy día? Porque esto, por un lado, dice, no voy a ir a la primaria porque están los comunistas del Frente Amplio, y que su diputado más emblemático, vocero, dice, no, yo feliz con Yanel Jara, no solo bailo, sino que el apoyo, si es la candidata del oficialismo, no tengo ningún reparo. En las cosas importantes, dijo, no tengo ningún reparo. Vamos a la pausa, son las 8:33, volvemos al tiro, 3 minutitos y volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Müller. Pausa y ya volvemos. Empresarios y pymes, ¿sabía que cada año se pierden millones de ingresos por uso no autorizado de marcas sin registrar? No permite que su empresa sea parte de esta estadística. El registro de su marca comercial no es solo un trámite. Permite protección legal contra imitaciones y copias. Derecho de emprender acciones legales contra infracciones. En caso de infracciones, usted podrá exigir compensación económica por daños y perjuicios, solicitar el cese inmediato del uso no autorizado, iniciar acciones penales contra los infractores. No espere a que alguien más registre una marca similar a la suya. Contacte con nosotros. patriciastocker.com. Cuida tu marca, no la pierdas. En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana y todos los días, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. ¿Y sabías? Conexiones que inspiran. Estudia lo que viene. ¿Quieres especializarte en lo que está marcando tendencia? En UDP, formamos profesionales preparados para un mundo en constante cambio. Educación con visión de futuro, en modalidad presencial, híbrida o 100% online. Descubre más en posgrados.udp.cl. Mismo presenta Historias de Hogar. Este es uno de los tantos panoramas improvisados por Marta y Julio en su nueva casa. Oye, mi amor, que está rico el día. ¿Salimos a andar en bici? Ay, que se me echó la yegua. Estoy viendo una peli. Ya, sal de la cueva, po. O le digo la palabra mágica a la Susi. ¿Vamos a la calle? Ya, vamos. Ustedes mandan. Ya, ponte un buzo porque se nos viene una buena carrera. La ciclovía por la que pasean Marta y Julio también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
La cantidad de noticias de la semana pueden ser solo la punta del iceberg. Por eso el sábado seguimos la señal y nos sumergimos en lo profundo de los negocios para entender, analizar, decidir y prepararse para lo que viene. Suscríbete a Señal DF en df.cl. En la semana lo sabes, el sábado lo entiendes en profundidad. Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible. Ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile. Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:37 minutos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Camilo Férez no está hoy día, pero tiene un tremendo reemplazante. Nuestro querido Rodrigo Bravo nos acompaña hoy día, Gonzalo, en esta edición especial de los Monos en Infinita, especial porque está nuestro amigo Rodrigo con nosotros. Ah, qué bonito. No, sí, pues estamos emocionados, agradecidos. Sí, agradecidos. Y presencial acá en el estudio, fíjate, porque está trabajando. Siendo patria, ¿no? Sí, más me queda todavía un ratito arriba. Oye, a propósito aprovechemos también el reporteo que ha hecho Rob de la situación que se está viviendo en la moneda y lo que pasó hoy día en el encuentro que tuvieron el presidente Gabriel Boric con el fiscal nacional y con el fiscal Patricio Cooper, que es además el que lleva adelante la investigación del caso Procultura, que es por el cual estalló toda la polémica respecto de Miguel Crispi, la conversación telefónica con su mamá, el teléfono pinchado, cuando era jefe de asesores del presidente, y esta noticia que apareció, ¿verdad?, que no ha sido 100% confirmada en ningún momento, corrígeme tú, Rob, si me equivoco, de que había habido un interés del Ministerio Público de pincharle el teléfono al propio presidente de la República, más allá de que se quisieron incautar teléfonos de la moneda y la justicia terminó denegando eso. Se exigieron explicaciones, rendiciones de cuenta, garantías y una serie de cuestiones que, a ver, corresponden de manera institucional, en el sentido de que cualquier institución autónoma tiene que rendir cuentas cada cierto tiempo y, por cierto, dar garantía, pero así como dar explicaciones es otra cosa, ¿o no? Y yo creo que de alguna manera el ministro Cordero ayer la zanjó cuando dijo que no tenían que rendir cuenta, y hoy día el presidente dijo que las instituciones estaban funcionando y que le gustaba que las instituciones funcionaran y que aquí había igualdad ante la ley y que mientras las cosas se hicieran bien, todo bien, ¿o no? Sí. Así fue, y hoy día el presidente tuvo, como decías tú, Connie, un momento tenso, o que al menos todos esperábamos que fuera tenso. Trataron de disimularlo bastante bien Ángel Valencia y Gabriel Boric en la cuenta pública de la Fiscalía, porque por supuesto que se tuvieron que saludar, caminar, conversar, aunque ambos dijeron que no hubo espacio para conversar en particular del pinchazo a su teléfono, supuesto pinchazo. Claro, nadie lo ha confirmado, Connie, pero tampoco nadie lo desmintió. Y más bien la versión de la Fiscalía fue siempre recordar la ley, recordarle la ley a la vocera de gobierno, que fue la que primero salió a pedir explicaciones la noche, hoy día es miércoles, la noche del lunes, en un punto de prensa bien improvisado, con harto titubeo, nadie entendía mucho para dónde iba la crítica, porque algo se había conocido durante la tarde, que hubo conversaciones en La Moneda y que se empezó a dibujar un relato que empezó a perder fuerza rápidamente. Fue Aysén Echeverry, 7:02 de la tarde, lo revisé recién,
que aparece sola ahí entre las penumbras en el patio de Los Naranjos, a última hora, cuando ya quedaban poquitos periodistas, estaban los camarógrafos solos, a decir esto, que esperaban que el Ministerio Público, y en particular que el fiscal Ángel Valencia, confirmara o negara el trascendido que había publicado ex ante, del supuesto pinchazo que no se había autorizado por parte del juzgado al presidente de la República. ¿Es cierto o no es cierto? Para poder tomar los resguardos necesarios, decía. Amenaza, dijeron algunos, explicaciones. ¿Qué resguardo? Claro, ¿qué resguardo había que tomar? ¿Qué resguardos se pueden tomar frente a eso? Explíquenme. Tener varios teléfonos para que te pinchen uno y ocupar otro, no sé. ¿Qué resguardo? Ahora, paréntesis, pinchar un teléfono hoy día cuando yo me imagino que nadie habla por teléfono, salvo Crispy parece, pero todos ocupan las aplicaciones para hablar, pues, sabemos que en La Moneda se comunican por Signal, ocupan WhatsApp y eso no se puede pinchar, tiene otro procedimiento ahí para poder sacar información, pero pasó 14 horas para que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijera que no estábamos en esta, que las instituciones funcionan, que en particular en este caso no podía opinar La Moneda ni nadie porque es una investigación reservada por los delitos que se están investigando en el caso de Procultura, que no es ni más ni menos que lavado de activos, y empieza de alguna manera a instalarse en el gobierno por estos días el problema que hay de fondo. Hay mucho reporteo, rumor de que el caso Procultura va a estallar más de lo que ya conocemos, y para eso faltan horas o pocos días, porque ya la investigación se liberó, porque deberían haber diligencias y quienes hablan de detenciones en los próximos días, y esto no tiene que ver con que vamos a ver al presidente de la República involucrado directamente en un delito o a Miguel Crispy, bueno, solo ir a la justicia, sino más bien que el Frente Amplio nuevamente, como si se nos hubiera olvidado, se le va a recordar su participación en la llamada madre de todas las estafas en el caso de fundaciones, que es Procultura. Procultura que se nos olvida un poco, estamos hablando de 6.000 millones de pesos, de 7 regiones, 7 gobernaciones, liderado por Alberto Larraín, psiquiatra cercano al presidente Boric, hay fotos, hay imágenes de ellos dos juntos, fue asesor del presidente de la República en materia de salud mental, escribieron columnas juntos, Irina Caramanos trabajó en la Fundación Procultura, y ahí está un poco el temor que hay en La Moneda de cómo esto va a ir teniendo un derrotero en los próximos días que les puede afectar. Algunos dicen, buena coincidencia para que el presidente de la República esté en China. Va a andar un día desfasado, cuando él hable va a haber pasado mediodía, entonces no van a calzar las declaraciones, van a quedar desfasadas. Y la vocera del gobierno, Aysén Echeverry, va a tener que poner la cara, va a ser ella la persona que va a tener que responder si es que esto eventualmente golpea nuevamente el Palacio de Gobierno. ¿Cómo le va a afectar a la candidatura del Frente Amplio, si es que se conocen nuevos antecedentes? Yo creo que hay que profundizar un poco y volver a recordar qué es lo que es Procultura y cómo esto puede generar otra vez un terremoto. Partimos con Procultura también salpica a Claudio Rego, ojo, ¿ah? Claro, hay quienes dicen que aquí también en algún minuto se especuló que se podría solicitar su desafuero. Hasta ahora nada ha avanzado en esa línea, pero estamos hablando de mucho dinero, ya muchas gobernaciones, y que cuando uno revisa los archivos del propio Alberto Larraín, uno no encuentra mucho sentido a lo que supuestamente estaba haciendo con estos fondos. Y si uno revisa también los montos que se entregaron a Procultura, porque existe desde antes en gobiernos del presidente Piñera, por ejemplo, versus los que se entregaron en el gobierno del presidente Boric, son infinitamente superiores. Entonces, esta situación está generando, Connie, que en La Moneda se empieza a tener el temor de que hay o no hay una conducción política clara, si es que el ministro Elizalde está llevando el control de la situación. Ya, stop ahí, porque volvemos al tiro con eso. Lo que pasa es que de este caso derivan un montón de cuestiones, Gonzalo. O sea, una cosa del caso Procultura, y yo creo que vamos a tener espacio para recordarlo, refrescarlo y profundizarlo, porque como tú dices, Rob, se vienen cositas en el caso Procultura, y vamos a estar hablando de eso sin lugar a duda. Pero aquí nos lleva de vuelta a la senadora Isabel Allende y a la posibilidad de un tráfico de influencia, si hubo o no hubo contradicciones entre lo que ella dijo en el Senado cuando se despidió y lo que podría sugerir la intervención de Crispy. Eso es una cosa. Otra cosa tiene que ver con con esta especie como de contienda entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, que es un temor en sí mismo, y eso le lleva las filtraciones, la discrecionalidad con la que eventualmente se actúa o no se actúa. Nos olvidamos a veces que hay una justicia que le tiene que autorizar al Ministerio Público esto, y ahí paran muchas veces las cosas. Por eso es que se dice que las instituciones funcionan. El ente persecutor se puede pasar 55 pueblos, pero si hay un juez que lo para, tiene que retroceder nomás, ¿no es cierto? No hay mucho más que hacer.
De nuevo, Miguel Crispi, y vamos sumando, o sea, la lista de cosas que derivan de esto es larga. Larga, pero larga la agonía también. Sí. Yo me imagino desde que salió el pinchazo de Miguel Crispi, ¿no? Que estaba sentado en el nervio de la moneda. Al momento que ocurrió el pinchazo, ¿no? Solo un detalle, ¿eh? Porque uno dice, ay, que le pincharon una llamada. No, le pincharon el teléfono. El teléfono. O sea, no es que le hayan pinchado justo esa llamada a la mamá, no. O sea, como suele ocurrir, dada la autorización del tribunal, lo estuvieron escuchando mucho rato y yo creo que eso generó el temor de la moneda, ¿no? Lógico. Y yo creo que la ofensiva de la moneda, errática, con menos lucimiento, con más soledad de alguno, con la vocera en solitario, como decía y describía muy bien Rodrigo, tenía que ver con eso, ¿no? De darle una señal también al Ministerio Público, oiga, así como pudimos leer todos los WhatsApp del caso audio, no queremos que ocurra lo mismo aquí. O sea, aquí ocupe lo que necesita, la llamada, el resto de las conversaciones, que están todas transcritas. Me las tiene reservaditas, por favor. Que no se conozca ni media, ¿no? Esa advertencia yo creo que llegó fuerte y claro a la Fiscalía, ¿no? Pero está bien lo que haces tú, Connie, de recordarnos un poco esto de que tampoco es un fiscal aquí pareciera ser que voluntarioso, como el fiscal Cooper que decide por sí y ante sí, ¿no? Él tiene que ir ante otro poder del Estado, no otro poder, frente a un poder del Estado, porque la Fiscalía no es un poder del Estado, no es un órgano autónomo, pero va frente a los tribunales y tiene que defender su causa, explicar por qué necesita eso, y en el caso de Miguel Crispi le dijeron que sí, por su rol, porque era subdere, en el momento en que en todo Chile, en todo el sistema público se estaba cometiendo, que es lo que conversamos desde el primero, de uno de los antecedentes más extraños del caso de Fundaciones, o quizá inédito, ¿no? Respecto de otros escándalos de corrupción que han existido en otros gobiernos, es de que aquí era todo simultáneo. Eran en todas las regiones, en todo Chile, un modus operandi igual, ¿no? Con distintas fundaciones, ¿no? Pero más o menos parecido. Y esa es la línea que estaba investigando y por eso que llegaron a la subdere, ¿no? Porque la subdere había tomado decisiones, ¿no? Miguel Crispi había tomado decisiones que habían repercutido o facilitado en algunos de estos casos. Y dicho eso, uno dice, bueno, uno entiende la defensa del presidente respecto de la figura de Miguel Crispi, sí, pero un presidente de la República, al momento de decir, mira, aquí hay una persona muy cercana a mí, imposible un asesor más cercano al presidente de la República, decide sostenerlo, aunque esté parcialmente involucrado, o quizá más de lo que pensamos, involucrado en un caso judicial que está siendo investigado, decide correr el riesgo de que esa persona no solo sea investigada, que probablemente imputada, sino que dentro de las investigaciones pudiera ocurrir lo que ocurrió finalmente, ¿no? Que se le pinchara el teléfono y se escucharan sus conversaciones. O sea, no creo que en la moneda nadie haya podido suponer de que a Miguel Crispi no iba a haber medidas intrusivas respecto de él. Sería ingenuo, po. Sería muy ingenuo, ¿no? Porque han ocurrido en todo el resto de los casos y por lo tanto me imagino no solo que tomaron los resguardos del caso, ¿no? En términos de las conversaciones, sino que además es un riesgo que decide correr el propio presidente de la República. Porque la especulación siempre va a ir mucho más rápido que la realidad, y en esto, claro, una figura tan central como Miguel Crispi, uno recuerda todo lo que estaba pasando, porque tenemos el caso Monsalve al mismo tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener transcripciones del caso Monsalve en la versión de Crispi abierta, no sé si con la mamá o con otro personaje, puede ser, yo quiero tomar como sintomático esto que fuera la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más probable es que la mamá lo llamara por teléfono, o él llamara por teléfono a su mamá. No por Signal, no por WhatsApp, no por algún otro medio protegido, ¿no? Sino que lo llamaron analógicamente, ¿no? Como cuando uno llama a su mamá, ¿no? La llama analógicamente, es de esas personas que uno llama, ¿no? Por teléfono. Y que esa fuera la llamada que apareció y llamó la atención de este caso. Claro, déjame volver, Rob, con el tema del gabinete y la fuerza que ha perdido finalmente la figura del jefe de gabinete. Coincide con la salida de Carolina Toá, coincide con el perfil un poco también de Elizalde. Elizalde nunca ha sido
muy de primera línea, muy protagónico, muy de estar hablando y de pararse y ponerle el pecho a las balas en público, estoy diciendo, en términos, me estoy refiriendo exclusivamente a la imagen pública. Pero coincide con la salida de Carolina Toá y coincide además también con la pérdida de poder del Ministerio del Interior en aquellos temas que pasaron al Ministerio de Seguridad, que, oye, son demasiados. Yo el otro día bromeaba con que menos mal que los temas del déficit fiscal no son temas de seguridad nacional, porque estaríamos escuchando al ministro Cordero hablar del presupuesto y de cómo reducir el gasto a esta altura. No llega tanto, pero está actuando en muchos ámbitos, no solamente en los temas de seguridad, sino que también en el Ministerio de Seguridad es el que presenta las querellas de parte del Estado. O sea, hay un rol muy, muy activo. Y eso ha hecho también que Elizalde pierda, el Ministerio del Interior pierda un protagonismo que tenía y que era muy relevante y que lo alcanzó a vivir Carolina Toá en su momento. Pero tampoco aprovecha el espacio que hace falta en el gobierno de vocerías, por ejemplo, con la ausencia de Camila Vallejo. Y guste o no guste, una vocería que es bastante más débil como la de Aysén Echeverry. Claro, uno se da cuenta lo que tiene cuando lo pierde, como el dicho, Claro. y eso lo repiten harto en la moneda. O sea, mira la dupla que teníamos, Toá Vallejo, y mira lo que tenemos ahora, sin menospreciar a los actuales ministros, pero... ¿Fueron dupla alguna vez, Toá y Vallejo? Tuvieron su momento, al menos de cercanía similar con el gobierno Dos ministros del muy presidente. potentes que la tenían ahí. Claro, Pero eran así, como chicas superpoderosas, digamos. así como dupla. Bueno, pero aquí parece que ni siquiera hay cercanía entre Aysén Echeverry y el ministro del Interior. Y aquí, ¿cuánto es el problema? ¿Es el dibujo del nuevo cargo, del nuevo ministerio, y cuánto es de la persona que lo ejerce? Claro. Y eso es lo que hoy día yo conversaba con una persona en La Moneda que se extraña la conducción clara que había al menos de Carolina Toá. Podían estar de acuerdo o en contra muchos de ellos, y lo estuvieron en más de alguna oportunidad los demás ministros, para qué decir la coalición de gobierno, pero había una suerte de directriz de cómo se enfrentaban las cosas. Cómo se enfrentan también en términos comunicacionales, porque para que vamos a enumerar la cantidad de veces que los errores comunicacionales han sido nefastos para La Moneda en esta oportunidad. La vocera de gobierno, el ministro de Seguridad, el ministro del Interior, y termina siendo el presidente de la República el que viene a arreglar las cosas. No hay cortafuegos, me decían hoy día reporteando en La Moneda. No hay ningún cortafuego. Todo está llegando de nuevo al presidente de la República. Entonces, ¿quién le pone el pecho a las balas? ¿Va a ser Álvaro Elizalde? Ya no queda mucho tiempo de gobierno, y pareciera que el gobierno ni siquiera apareciera. Gonzalo va a decir decididamente sí, no tiene agenda, no tiene control de la agenda, no hay una propuesta. ¿De qué habla La Moneda hoy día? La Moneda reacciona, y cuando La Moneda reacciona y no tiene un orden y una coordinación, el problema se hace demasiado evidente, y no solo en términos comunicacionales, sino que también en términos políticos. Entonces... Oye, y van a correr balas en estos meses en adelante, porque van a venir las balas desde la oposición y van a correr algunas balas en el oficialismo por diferenciarse y no ser los continuadores del gobierno. Ojo ahí. Sí, también va a pasar, y va a pasar con la presidencia, y va a pasar con un montón de cosas que van a tener el gabinete tratando de atajar goles, y no intentando meter goles, porque se me cuesta enumerar algún tipo de iniciativa o propuesta o señal que el gobierno quiera dar en lo que queda de mandato. Entonces, esperan muchos que la ministra Vallejo vuelva, que sea la mujer poderosa o una de las figuras poderosas en el gabinete pronto, porque le queda poco. En junio termina su postnatal y debería volver. Aunque algunos me decían hoy día mejor que se quede un ratito afuera hasta que se ordene el entuerto Procultura, y después mejor que vuelva. Porque no es menor pensar que en el ideario, en el origen de este gobierno, muchas de sus figuras de la primera línea terminaron desapareciendo. Pues Casiches, Giorgio Jackson, Miguel Crispi. Imagínate una Camila Vallejo involucrada en los últimos meses tratando de dar respuestas o explicaciones de cosas que no tienen mucha respuesta ni explicación. Entonces, es necesario que la conducción política tenga una suerte de Panzer, creo yo, que hoy día es lo que necesita en esta última etapa el gobierno. Que no solamente sea en términos políticos, reglamentarios, la figura del jefe de gabinete, el conductor de la política de La Moneda, sino que lo ejerza también de una manera un poquito más visible. A veces mostrar las cosas son tanto más importantes que hacerlas, ¿no? Sí, pues tal cual. Oye, los últimos minutos me gustaría invitarlos
Yo creo que es un temazo esto de la renuncia de la senadora Aravena, Carmen Gloria Aravena, hasta hace poco ratito senadora republicana, que estaba ocupando un asiento en la comisión la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento. Esta es una ficha que se jugó hace un rato largo ya con una presidencia conjunta entre el senador Buenchumilla, el senador Francisco Buenchumilla y el ex ministro Alfredo Moreno, que también tuvo en su momento un rol bien importante en la gestión de la Araucanía durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, hay que decirlo, ¿verdad? No es un recién llegado, un aparecido para el tema de la Araucanía, él tuvo avances bien significativos en su momento, fue súper aplaudido que fuera incorporado y con un rol tan importante y activo Alfredo Moreno, de la mano de Buenchumilla, un actor clave en la zona también, en la macrozona sur, y se conformó una mesa en la que participa la senadora Aravena. Hoy día se vencía el plazo, después de varias renovaciones del plazo para la entrega del trabajo final de la comisión, y la senadora Aravena salió a comunicar públicamente que presentaba su renuncia al Partido Republicano porque el Partido Republicano la había presionado para que votara en contra del acuerdo. Y ella dice abierta y manifiestamente que más allá de las diferencias políticas, se hizo una propuesta sólida en distintos ámbitos que influye profundamente en la región y que ella considera positiva para la región, a la cual ella se debe en su calidad de senadora. El Partido Republicano, vi un video hace un rato de Ruth Hurtado diciendo que esta era una propuesta izquierdista y que bajo ninguna circunstancia el Partido Republicano la iba a avalar. Parece que las presiones sobre el senador Aravena venían de hace días atrás. Y ya cerrado el informe, ella sale a comunicar su renuncia en un gesto que yo creo que hablaba muy bien de ella, y a mí me deja dudas también respecto de el rol que efectivamente juega en esta cuestión del Partido Republicano para una cuestión que puede ser considerado un hito bien relevante. O sea, el trabajo de la comisión no va a ser un trabajo cualquiera. Es verdad. Ahora, retrocedamos un poquito la película. Retrocedamos un poquito. Reforma de pensiones. Sí. En contra. Sí, pues. Entonces, en contra de los acuerdos. Es que el punto es que estás en contra de los acuerdos. Es que cuando tú tomas una posición como esa, que tú te dices no hay acuerdo posible con el actual gobierno. Esa es la posición del Partido Republicano, ¿no? Pero este es un acuerdo que se tomó transversalmente fuera del gobierno en una comisión especial. Sí, pero bueno, pero es una comisión bastante, está bien, transversal, pero donde está presente el gobierno y las posiciones del gobierno y de la oposición también con toda su diversidad, ¿no? De hecho, los republicanos, uno podría ir para atrás, estaban muy contentos que estuviera la senadora en la comisión cuando fue nombrada, ¿no? Sí. Ya. Después no le gustó lo que quiso opinar y menos lo que quiso votar, ¿no? A riesgo de que ella, y yo estoy de acuerdo contigo, no conozco el acuerdo. No sé si es bueno o es malo, tendremos que leerlo para formar una opinión. El acuerdo. Por eso, pero que alguien decida votar más allá de las presiones externas que tenga y asumir los costos de haber votado en conciencia, a mí eso me suena bien, ¿no? Ya veremos qué votó, para decir si lo que votó está bien o está mal, es bueno para la región, es malo para la región, es bueno para Chile, es malo para Chile, porque aquí hay como bastantes capas para mirar este acuerdo, ¿no? Porque en alguna dimensión nos lleva a lo que fue la Convención Constitucional también, ¿no? Esto de decirle, bueno, ¿por qué este conflicto que afecta a la Araucanía tiene un estándar de solución que no tienen otros conflictos sociales en el país? Solo por mencionar, los campamentos. No tiene el mismo estándar, no hay una comisión nacional, no hay compromisos concretos, no se va a destinar una gran cantidad de recursos públicos que pareciera ser que no hay para otras materias para solucionar este problema en concreto. Más allá de la importancia que tienen los problemas, ¿no? O sea, uno porque dice, oye, los campamentos son importantes, claro, oye, lo que está pasando en la Araucanía es importante, por supuesto que es importante, pero no tiene el mismo estándar. Dicho eso, en el caso de Carmen Gloria Aravena, creo yo que chocó con algo que para el Partido Republicano uno puede decir, no, pero es que ellos se enteraron de que iba a consistir, ella defendió las posiciones, les explicó lo que iba a hacer y no les gustó, o en realidad lo que ven ellos, y creo yo que tiene que ver con un sentido táctico estratégico, el Partido Republicano es la candidatura de José Antonio Kast, no hay otro margen, y así han demostrado, han tenido la frialdad para echar al que han tenido que echar, han echado una larga lista de diputados y de senadores, pasó a engrosar, se quedaron sin senadores en el Senado, se quedaron sin la única senadora que habían recibido, porque no la habían elegido, la habían recibido, ¿no? Venía de Renovación Nacional, antes de Bópoli, y ahora la habían recibido ellos, volvió a ser independiente. Pero ellos creo,
sintieron que el haberse opuesto a la reforma de pensiones les dio un aire que no tenían. Y para ellos fue como un cortagua que les permitió validarse y que les dio una opción. Y sienten que esto volviera a jugarse lo mismo. Y les va a pasar con cualquier acuerdo. Porque sienten que están en una posición donde, como tú nunca vas a llegar a un acuerdo con la izquierda, da lo mismo el tema. Es que no vas a llegar nunca a un acuerdo de nada, entonces. No, porque esta es la posición que sientes tú que te da ventaja. En algún mundo, una ventaja relativa, podría decir alguien, ¿no? Claro. Y que es muy propia, este no es un problema que haya vivido solo el Partido Republicano, hoy día. Lo vivió el Frente Amplio en su etapa más identitaria, antes de ser gobierno, atrapados también por lo mismo. Recordemos a los diputados del Frente Amplio rechazando las reformas de Bachelet, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque no eran exactamente lo que ellos querían y ellos no podían llegar a acuerdos con la derecha. Exactamente el mismo discurso. Yo creo que es la otra cara de lo que es la política identitaria, ¿no? Es decir, que te sirve para generar mucha intensidad en un nicho, pero al mismo tiempo te aleja el sentido común y muchas veces te hace hacer cosas que te rigidizan mucho y que, a diferencia de otros, creo yo que en el caso de Carmen Gloria Aravena va a ser una senadora que va a hablar mucho rato de por qué, porque aquí no está tan claro cuál fue la falta que cometió, salvo no hacerle caso a la estrategia diseñada por el Partido Republicano. Rob, ¿alguna reflexión final? Porque ya son las 9:01. Sí, estamos pasaditos. Solo a ponerle ojos si es que van a haber descolgados de Chile Vamos, porque ya la tercera vez que la senadora María José Gatica abiertamente está diciendo que no puede haber acuerdo si no se condena el terrorismo. Cuando los republicanos empujan la máquina, a veces agarran más gente que se le sube al camión, digamos. Entonces vamos a ver ahí si Chile Vamos toma una postura unitaria, conjunta, si es que esto también llega a la candidatura presidencial, si Evelyn Matei toma postura, si se diferencia con Kast, seguramente sí, que eso también podría terminar marcando los próximos días. Deberíamos haber estado esperando la inscripción de las primarias, pero estamos esperando el acuerdo. Sí, yo encuentro que es un temón, así que no hay que perderlo de vista, bajo ninguna circunstancia. Queridos, que tengan un extraordinario fin de semana. Si se lo toman largo, mejor. Si no, que sea rico el feriado mañana, si lo pueden aprovechar. Un abrazo grande. Rodrigo Bravo, especialmente para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran colaboración el día. Que se repita. Un abrazo. Chao. Chao. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.